Él es Rubén Chirinos Leáñez, es ingeniero y es el vicepresidente, porque el presidente es el papá, de Meganálisis, una encuestadora que ustedes muy bien conocen y que hizo un trabajo sobre el coronavirus. ¿Qué piensa usted? Es decir, la mayoría de los venezolanos sobre lo que está sucediendo con esta cosa tan grave en el mundo entero, que es el coronavirus. Es tradicional que las dictaduras oculten la información que no les conviene. Es de esperar que esta narcodictadura lo haga, ¿no? Y lo haga exageradamente. Por eso quisiéramos saber cuál es su apreciación sobre lo que pasa y la información que tiene Rubén Chirinos Leáñez sobre la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela, porque yo veo por los videos que está sucediendo lo que ha sucedido en otras partes, hasta en Nueva York, que están teniendo que habilitar carpas para meter enfermos e inclusive camiones especiales para meter los muertos. Entonces, creo que les va a interesar, primero, qué piensa la gente y hasta qué punto la gente está informada, que es muy importante, hasta qué punto está respetando el tapabocas, que es fundamental, no solamente para ellos, sino para sus familiares y para usted que pasa al lado de ellos y a lo mejor tiene coronavirus. Bienvenido entonces, Rubén. Explícanos, Hola. tráiganos cada una de esas pantallas que nos tienes. Hola, Napoleón, buenos días a todos. Ciertamente, este es un estudio... Rubén, antes que me llamen, me regañen, siempre se olvide decirles que si ustedes quieren tener y saber en qué momento se lanzan los programas, toquen una campanita que aparentemente está por ahí en la parte inferior, no sé si izquierda o derecha, pero me han puesto esta campana para acordarme y así todo casi se me olvida. Tócale la campana, es una canción de Lavillo, por cierto. Ahora sí te escuchamos, Rubén. Gracias, Napoleón, un placer. Mira, Napoleón, este es un estudio que se levantó entre el 22 y el 29 del mes de marzo, recientemente culminado, con 927 personas consultadas, tomando como población nacional o de estudio 20.710.421 en los 23 estados del país, con un 3.56% de margen de error y un nivel de confianza del 97%. Todas las clases sociales fueron estudiadas y fue una sola consulta por cada hogar entrevistado, ¿ok? El objeto del estudio es evaluar, en este caso, el escenario político, económico, social, derivado de la situación del coronavirus. Fundamentalmente, inicia así, en lo que se está publicando hasta este momento. ¿Usted cree y confía en las cifras oficiales? Perdona una cosa, quisiera aclarar una cosa. Esto es lo que piensa la gran mayoría de la población según, ¿no?, cómo se manejan las encuestadoras a nivel mundial. ¿Okay? No es lo que yo pienso, no es lo que piensa él, no es lo que piensa usted, de la información que recibe, que evidentemente es limitada, ¿no? Entonces, sino esta cosa. Eso no quiere decir que sea la absoluta verdad, ni tampoco que sea en este preciso momento. A lo mejor en las últimas horas, buena parte de la población, por algo que se ha informado, ha cambiado. Pero esto es lo más cercano a la verdad, pues. Adelante. Ciertamente, hasta el 29 de marzo. Bien, importante tu acotación, Napoleón. Se le consultó, ¿usted confía, cree en las cifras oficiales sobre el coronavirus en Venezuela que diariamente anuncia el gobierno de Nicolás Maduro? Un 11.01% de consultados dijo que sí creía, 7.25% dijo no saber, 81.74% no cree en las cifras. Estamos hablando de que 8 de cada 10 al menos no creen la cifra y hay 7 que tienen incertidumbre, no saben qué opinar al respecto. O sea, hablamos de una falta de confianza importante en torno a la información oficial. En comparación con otros países, se le pregunta a los venezolanos, ¿cómo ha manejado el gobierno de Maduro el proceso de vacunación contra el coronavirus? Evidentemente, el consultado hace una retrospectiva con lo que está sucediendo y lo que ha logrado conocer de otros países. Y desde esa perspectiva, las opciones a responder eran muy bien, bien, mal o muy mal. El muy bien se limitó a 0.6%, el bien a 5.1%. La valoración negativa es la que predomina en esta consulta,
en esta pregunta, en donde el 62.3% considera que se ha hecho muy mal y 22.8% mal. O sea que tenemos una valoración negativa en torno a la vacunación que aún masivamente no inicia en Venezuela, alrededor de un 85%. Los venezolanos entienden que la manera de subsanar, de volver a una de mediana normalidad pasa por vacunarse, cosa que aún no inició en Venezuela, y cual hoy lo que sucede en otros países, la valoración es negativa con respecto a lo que pasa aquí en el país. ¿Cuáles cree usted que han sido las principales causas del incremento reciente de contagios y enfermos de coronavirus en el país? Es una pregunta cerrada de respuesta múltiple. Se podían escogerse varias opciones y las tres opciones planteadas eran el relajamiento y exceso de confianza durante el pasado carnaval, la falta del uso constante de mascarillas y distanciamiento social, la aparición de nuevas cepas y variantes del virus. Un 75.2% reconoce, o sea, hay una frecuencia de respuesta de un 75.2% en cuanto al no uso de mascarillas y distanciamiento social. O sea, hay una mea culpa en una importante cantidad de la población. Hay otro 65.7% que se inclina al hecho de la aparición de nuevas cepas. Hay un 56.3% que habla del relajamiento y exceso de confianza en general. Y hay un 24.6% que dice no saber. Entonces, en este 24.6% podemos suponer, claro, al compararlo con otras respuestas, que se puede estar atrincherando un importante porcentaje de población negacionista que se resiste al uso de medidas preventivas, al uso de mascarilla, al uso de distanciamiento social. Y la respuesta obvia es decir, no sé, o sea, evadir el bulto a la responsabilidad. Entonces, eso es preocupante, producto de la situación que viene conllevada con la posibilidad de contagio y no respetar y no adaptarse a la necesaria protección en cuidado personal y cuidado de los demás. Se le preguntó a los entrevistados de que inició la pandemia del coronavirus en marzo del 2020. ¿Los ingresos en su hogar han aumentado, se han mantenido igual o han disminuido? Si bien no es un secreto que la situación preexistente económica en el país es grave desde hace un buen rato, bueno, la pandemia vino a agravarla aún más y un 96.5% dice que sus ingresos han disminuido. Solo un 0.7% considera que han aumentado y un 2.8% que se han mantenido igual. O sea que la crisis económica, la situación económica no está en ningún caso, por muchas tesis que hayan de rebote, o como se quiera plantear, no está en ningún caso mejorando. Por el contrario, el coronavirus vino a exacerbarlo, lo que ya de por sí era dramáticamente negativo en el punto de vista económico. Hay que citar, por ejemplo, que apenas el 25, poco más del 25% de la población tiene capacidad de teletrabajo real en el país, producto de las condiciones de conexión, producto de la naturaleza de su trabajo, y tienen un alto porcentaje de los venezolanos obligados a salir a trabajar, lo cual en esta situación de restricción es aún más el factor que impulsa los elementos negativos en la economía. Entonces, los venezolanos en ningún momento han tenido una mejora, por contrario, han disminuido sus ingresos. Eh, en cuanto al conocer la dimensión real del problema en Venezuela sobre los contagios, Napoleón, y sobre los enfermos, dado que en la primera pregunta, como se puede ver, la mayoría de los venezolanos consideran que no creen en las cifras, y no creen en las cifras, tienen muchas maneras de explicarse. La más simple y la más directa es que la percepción que tiene el venezolano de esta situación del coronavirus, porque lo toca de cerca o porque lo toca a través de un familiar o lo toca a través de un conocido, la percepción que tiene es de una dimensión mayor a la que oficialmente él recibe. Entonces, en ese orden de ideas, también hay que acotar que Venezuela, esto no es un invento ni es un producto del estudio, Venezuela es uno de los países con más baja de pruebas PCR aplicadas. Es importante que se investigue. Hasta julio del año pasado se llevaba una estadística a través de la OMS que publicaba el número de PCR aplicado en Venezuela, y Venezuela estaba lejos de aplicar las 1.000 pruebas por millón semanales. O sea que en Venezuela debían haberse aplicado alrededor de 27.000 pruebas semanales de PCR, cosa que no ha sido de esa manera. Sí se ha aplicado cualquier cantidad de millones o miles y millones ya hoy día de pruebas rápidas, pero estas pruebas rápidas
no son del todo fiables, no son del todo efectivas en cuanto a las ventanas de aparición de virus, y no son las que alimentan las cifras oficiales. Entonces, pero si ¿cuál tú es la no pregunta concreta para esa? no, claro, lo que estoy es antecediendo el porqué de la pregunta, porque no hay la suficiente información. Entonces se le pregunta a la gente para tratar de llegar a ese lugar, a ese punto. Desde que inició la pandemia de coronavirus, ¿usted ha tenido algún familiar que haya sido diagnosticado con coronavirus dentro del país? El 13.5 dice que sí, o sea que hay un 13.5 de personas que tienen al menos un familiar, al menos uno, que, que está o se ha enfermado desde que inició la pandemia. Pero tratando de precisar, recordemos que en la ficha técnica hablamos de que este estudio es en los hogares, se le pregunta, ¿ese familiar vive con usted? O sea, vive en su mismo núcleo familiar. En ese escenario, en esa segunda respuesta, un 38.85 dijo que sí, el 61.15 dijo que de 15 dijo que no. Esto no redonda, nos permite llegar a un número redondo de 5.24% de total de los encuestados, que sobre la base de la población de muestra, que es de 20 millones, estamos hablando de poco más de 1 millón de personas, hablamos de 1.085.000 aproximadamente, con un número en base a esta proyección. Entonces, cuando se le pregunta a ese grupo que respondió de esa manera sobre cómo fue diagnosticado, sobre cómo fueron los exámenes y las pruebas, un 70.10% dice que fue diagnosticado a través de exámenes rutinarios, placas de tórax, otros parámetros sanguíneos, pero no a través de una prueba PCR que es la que alimenta la cifra oficial. Pero igualmente ese enfermo recibió un tratamiento, recibió un diagnóstico, un tratamiento, una hospitalización en algunos casos, debido a que el caso es sospechoso de coronavirus y en algunos casos fallecidos también. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que 7 de cada 10 de esos que tienen familiares enfermos en sus núcleos de hogar, en su núcleo familiar, tuvieron que ser diagnosticados por un instrumento médico distinto, una PCR, o sea, no fueron reseñados, no son reseñados. Eso nos permite proyectar que por cada cifra, por cada enfermo que sí recibió una PCR, que en este caso es el 10.6%, tienes otros 7 que no lo recibieron. Hay un 19.3, que casi son 2, que fueron pruebas rápidas. Entonces, eso te da un grueso de que, como lo acabo de comentar, por cada enfermo contabilizado, hay otros 7 probablemente que no están siendo reseñados desde el punto de vista del examen PCR. O sea, tiene que masificarse la aplicación de PCR en Venezuela para poder dimensionar el tamaño real del problema. A esa misma población se le preguntó cómo ha costeado sus tratamientos, cómo los ha solventado. ¿Recibió tratamiento por parte del gobierno o debieron adquirirlos con sus propios medios? Bueno, ese grupo, a esa población, 11.05, sí recibió tratamiento del gobierno. Obviamente debe ser los que salen positivos con las PCR, pero 88.95 no. O sea que estamos hablando que esos 88.95 son los que están corriendo con sus propios medios y están corriendo con sus propios bolsillos todo este embate económico que resulta de un familiar enfermo. Entonces tenemos una dramática situación país. Ahorita aquí en Caracas, con las bombonas de oxígeno, hay una situación bastante complicada. El país, en términos generales, los venezolanos buscando la manera de solventar por vía particular una problemática que sobrepasó las capacidades sanitarias del país. Por ejemplo, en cuanto a lo que tú comentabas, hay una situación de asumir la responsabilidad también por parte de un buen grupo de ciudadanos. Hay números y cifras que nos indican que se ha fallado desde el punto de vista de la protección. Esta es una variable que casi constante en todo el mundo. Casi la totalidad de los venezolanos no usan guantes de látex o desechables al salir. Solo la mitad reconocen y dicen que usan mascarillas de manera constante cuando salen. Otros 4 de cada 10 venezolanos reconocen abiertamente que no lo usan. Eso es un número muy elevado, tomando en consideración las precarias condiciones de higiene, sanitaria, escasez de agua en el país, en fin. 4 de 5 venezolanos, 4 de cada 5 venezolanos no se lava las manos con frecuencia cuando sale del hogar.
no hay el hábito, no se ha creado aún el hábito después del año de pandemia. Esos mismos 4 de cada 5 venezolanos considera que actualmente la pandemia está fuera de control. También 4 de cada 5 venezolanos opinan que el gobierno de Maduro ha manejado mal o muy mal la pandemia en términos generales. 9 de cada 10 venezolanos consideran que los servicios públicos han empeorado durante este último año de pandemia. No es que porque hay que reconocer que ahora tienes más gente o has tenido más gente estando en su hogar, y la reseña, la percepción del problema eléctrico, el problema de agua potable, el problema del aseo urbano, en fin, es más fácil de entender por quien ahora está más tiempo en el hogar y lo califica como más negativo que antes que iniciara la pandemia. Eh, Hay un 9 de cada 10 venezolanos no confía, por mucha propaganda que se le haga, no confía en una candidata a vacuna cubana, no confía en medicina cubana. Entonces esto puede repercutir más adelante cuando no haya claridad en cuanto a la predisposición a hacer o dejarse vacunar. Entonces es importante, 9 de cada 10 no confía en la vacuna cubana. Y con respecto al distanciamiento social, 9 de cada 10 también reconoce que no lo cumple de manera estricta. O sea, que se nos ha vendido una normalidad de que la gente se monta en el transporte público, que funciona eficientemente, que se respetan distancias, que todo el mundo, una normalidad que no es así, porque el venezolano ha fallado en esa protección y se ha querido vender que el venezolano actúa de la mano de una narrativa de control, de normalización de un país que está hecho un caos. Y bueno, aquí este ascenso, que todavía no sabemos cuándo va a terminar esta segunda ola, este ascenso denota gran parte de lo que no es normal y se ha querido establecer como una normalidad, y es que la situación no está en lo absoluto bien desde el punto de vista de lo que es la pandemia en el país. Los instalaciones sanitarias están abarrotadas y el venezolano no tiene los instrumentos económicos para solventar esta crisis cuando se le presenta o le toca la puerta en el hogar. Eso es la primera parte. En la segunda parte que me enviaste, ¿cuál es el resumen? Acabamos de tocar esa segunda parte en cuanto a estos hábitos. Entonces, fíjate, nos quedan 3 minutos. En base, porque parte de Megaanálisis y de este tipo de encuesta seria es no solamente detallar qué piensa la mayoría, sino analizar esos resultados de la gente. ¿Cuál es tu análisis en 3 minutos de lo que sucede en este momento en Venezuela con el COVID-16? Bueno, Napoleón, ya yo estoy como Maduro. Las personas, el ser humano en general, siempre quiere oír buenas noticias. ¿Ok? Y Venezuela está ávida de la verdad, ni buenas ni malas noticias, eso es correcto. Que sean las reales, porque es la vida de la gente. Allá voy, hacia allá voy en el análisis. El venezolano, el ser humano en general, quiere oír buenas noticias. Y cuando la buena noticia le nubla o le cierra en algún momento algo tan negativo que puede tocar la puerta de cada quien, el venezolano lamentablemente ha tomado el camino, el atajo de aferrarse a algo que aparente ser normal, aparente ser controlado, con tal de tratar de vivir una vida, valga la redundancia, lo más llevadera posible. Pero resulta que esto está creciendo como un iceberg, esto está creciendo de manera acelerada, ha ido aumentando, hay muchas fallas, en principal es la baja aplicación de pruebas PCR, y los venezolanos en algún momento dijeron, ya todo se acomodó, todo está bien, no está pasando nada, y resulta que sí estaba pasando, está creciendo, es como la levadura, está subiendo poco a poco, y cuando toca la puerta del hogar, el venezolano se da cuenta que es con la verdad, que entendiendo que hay una grave situación, que entendiendo que no hay que relajarse, que no existe ningún control, que solamente el control de la vida de cada quien lo puede tener cada persona, cada familia, las responsabilidades personales, individuales, que no hay instituciones que en realidad estén llevando a cabo una política nacional como se pretende ver, donde todo está ordenado, la gente camina y no se abarrota. No, mentira, eso no está siendo así. Y la gente no está usando la mascarilla, ¿no? Muchos venezolanos se han confiado y han dejado de usarla. Y ese relajo es parte de autoconvencerse o quererse dar un juego con una normalidad que no existe. Lamentablemente los venezolanos tenemos que entender que estamos viviendo momentos muy críticos, necesitamos mucha responsabilidad
asumir esta situación como lo que es, una situación grave de vida o muerte, y protegernos y cuidarnos, porque no hay un sistema de salud pública que nos proteja como tal. No existen instrumentos reales de políticas públicas que en realidad vayan organizados para darnos esa protección. No, dependemos de nosotros mismos. Ese debe ser el llamado a los venezolanos a no caer en falsas normalidades, entender que hay una gravedad y a las gravedades, a las situaciones graves se les mete el pecho. Y en este caso, la responsabilidad parte por protegernos, proteger nuestros hogares, proteger nuestras familias y entender que la situación que estamos viviendo es sui generis, es única, es particular y muy compleja. Ahora, tú inclusive tienes un familiar muy enfermo. Sí, en estos momentos. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a los vecinos y a familiares tuyos qué le dirías? ¿Qué consejo le darías en base a la experiencia que te da todo lo que acabamos de escuchar? Napoleón, la realidad es la herramienta fundamental para poder dar pasos en cualquier actividad de la vida. En este momento, que es sobrevivir a una situación que toma de sorpresa a todo el mundo, como tú bien lo decías al principio, a todo el planeta, entonces es ser responsable, es mostrar que somos un país inteligente, como decía Einstein, la inteligencia se demuestra es cambiando. Entonces tenemos que mostrar la capacidad de cambiar a protegernos, a usar herramientas, aunque nos parezcan difíciles, a adecuarnos a esta realidad para que podamos superarla. No al hecho de pensar de que todo se cambió porque las cifras que dice el Estado son bajas, todo está bien, no me va a tocar a mí porque es mentira. De la manera menos esperada le puede tocar a cualquiera, porque no es un virus, no es una enfermedad que es por decisión propia, está en el mal hábito, está en el no cuidarse individualmente, y cuando se enferma una persona, ese virus llega al hogar e irradia a otro. Hay que ser responsable. Ok, No hay Rubén, que creer en el peor de los en el peor de los casos, si la única vacuna que hay es la cubana, ¿tú te la inyectarías? Bueno, la verdad, partiendo de la realidad que tenemos en Venezuela, lamentablemente no lo haría, por lo menos no. Yo coincido con ese 9 de cada 10. Ahí es donde esperamos, ahí es donde tiene que haber un Estado que esté consciente de que la población no está predispuesta a ello, que la población entiende muchas cosas y se adapte también a darle pruebas a la Pero población, que eso es lo que hay, porque si solamente tienes esa entonces opción, si solamente tienes esa opción, ¿por qué no lo vas a hacer? Si es cuestión de ese, salvar vidas. es que el punto está en donde, Napoleón, en donde, fíjate lo que está sucediendo con la de AstraZeneca, los paradigmas que se han creado en la medicina cubana, Hugo Chávez es un ejemplo de ello. Entonces, el venezolano necesita ya instrumentos, herramientas de calidad. Otros países lo están peleando, lo están Coño, pero no batallando, lo otros gobiernos. tienen. Espérate, Rubén, pero Sí, no lo tienen. entonces Entonces, lo que le tendrán que ofrece, convencer a los venezolanos, Napoleón, tendrán que convencerlos con pruebas fidedignas de que es una herramienta útil, porque mientras tanto el venezolano va a desconfiar y va a estar en esta situación. Tendrán que darle pruebas. Sí, confíen en esta vacuna, como si confían en la vacuna rusa, porque ya han oído bastante de la vacuna rusa en su nivel, pero no de una vacuna cubana. Entonces, denle pruebas que le den a los venezolanos confianza. Entre tanto, el solo hecho de decir que es porque es Cuba, que es porque es un país amigo, eso no le da confianza al país. Entonces, ya es hora de hablar con herramientas que puedan invitar a la confianza, con las verdades. Mira, esta vacuna cubre hasta el 60 o 70%. Esta vacuna tiene estos problemas, esta tiene estas ventajas y estas deficiencias. Entonces, el venezolano no como panaceas que vienen a hacer milagros, y entonces sucede que no hay el milagro. El milagro es que el venezolano es metido en una camisa no se para, y para poder confiar necesita argumentos. Entonces, parte de la desconfianza en las cifras nace de allí, de que no se parece a lo que ve en la calle, que no se parece a la vivencia real, y de que no hay como hay en otros países, que cualquier venezolano, si quiere descartar que está enfermo, va a un centro y se hace una PCR y paga. Bueno, aquí hay pocos lugares donde se pueden hacer ¿qué haces tú? esa PCR. ¿Qué haces tú concretamente? ¿Qué haría yo No, ¿qué concretamente en el hace? caso de ¿Qué una enfermedad? estás La haciendo tú? protección, Napoleón. La protección, el uso de la mascarilla,
el tratar si alguien se me acerca personalmente, yo le digo, podemos conversar, somos amigos, podemos hablar, pero guardamos una distancia. Hay gente que se incomoda, hay gente que se molesta. Digo, sí, pero es por el bienestar de todos, pensemos un poquito. Entonces, es algo de adaptarnos, mostrar inteligencia cambiando. Lávate las manos, lávate las manos. No tengo agua, bueno, agarra un frasquito con alcohol no tengo alcohol, bueno, con gel antibacterial, con un poquito de cloro, aunque las manos te huelan, no, se me resecan las manos, bueno, pero luego te echas algo en las manos. O sea, eso es lo que hago yo personalmente. Protegerme en la medida de lo máximo posible, guardar la mayor distancia posible, evitar los centros cerrados. Que en algunos casos es difícil, es obvio que es difícil, pero es un evento estadístico, Napoleón. Probabilísticamente tú vas minimizando las probabilidades de enfermarte. Ahora, si no usas mascarilla, si dices, no, los números están bajos, todo está controlado. No, no, todo está bien, yo me monto en el transporte público y no importa, no, me lavo la mano cuando me bañe en la casa. O sea, ese tipo de hábitos, lamentablemente, pasan factura, porque no es el problema, la pregunta es cuándo es que te vas a enfermar. Entonces, ¿y qué tan grave va a ser la carga viral que vas a terminar absorbiendo producto de que no te cuidas? Entonces, parte de entender esta realidad es algo que los venezolanos nos resistimos y nos quedamos atados a una falsa normalidad que nos dio un placebo, una sensación de bienestar en términos poblacionales. No hablo por mí, hablo en términos de los números. Los números así los dicen. En algún momento hubo esa confianza y ahí vino el relajamiento, ahí vino el relajamiento, vino la flex, el exceso de confianza, y ahí está lo que está sucediendo en este momento. O sea, está notándose el colapso del sistema de salud pública nacional y el de salud privada también. Entonces, hay que asumir la responsabilidad. Mientras no hay vacuna, hay que hacer esto, hay que cuidarse, y cuidar a la familia. Y enviar ese mensaje a quienes no lo entienden. No es, Pero, no es, no es, pero no es, no es de ya, cortés ya, no, hacerlo. ya nos hemos pasado el tiempo, pero bueno recordar también que es verdad que el castrocomunismo ha vivido de chulear a diferentes países, que los Castros son los grandes chulos del siglo XX. Pero también es verdad que en cuestión de salud, de sanidad, okay, la medicina cubana ha tenido grandes logros reconocidos mundialmente. Entonces, decir, si no tengo más que esa, no me la pongo, me parece que es, no, yo no creo en las vacunas porque me van a poner un chip, como No, mucha no, no. gente piensa El aquí. caso personal mío, Yo no por lo menos necesito yo, el en mi tapaboca. caso, Mm. no, en mi caso personal, Napoleón, cuando te hablo de la vacuna, te soy sincero, hay tantas opciones en el mundo, tantas opciones. Está la misma Sputnik V con la que el Estado tiene Ya lo sé, un pero si no convenio. tienes otra, le estoy hablando a la gente que no puede, como Claro, mucha gente que ha salido de Venezuela, ha a venido a vacunarse. Miami, se ha vacunado y ha regresado. No sé cómo lo han logrado, porque supuestamente la prioridad la tiene la gente que vive aquí, ¿no? Pero lo lograron. Bueno, al fin y al cabo, Miami es muy latino, no es Norteamérica. Norteamérica, no, Miami no conoce a Norteamérica, sino es de Fort Lauderdale para arriba. Sí, es Pero otra bueno, historia. pero por fortuna lo lograron vacunarse, pero no todo el mundo puede hacer eso. Y lo que me preocupa es la gente que tiene menos recursos, que ahora es la enorme mayoría de la Mayoría, gente, claro, claro. ¿okay? Que si hay un recurso, es más, si solamente está la AstraZeneca, ¿no? Yo prefiero creer en lo que dicen la mayoría de los médicos. Ojo, si tienes tal tipo de problema y demás, no te inyectes. Hay países que inclusive la han prohibido por ahora, otros la Claro, prohibieron claro. y la volvieron después de sus estudios, la volvieron a aceptar. Pero Pero si ahí es no donde tú tienes otra, pero ahí es donde tú tienes un país, Napoleón, ahí es donde tú tienes un estado que brinda confianza pero, sobre la base de términos reales, ay Rubén, sobre la base de nosotros no términos tenemos reales, ¿me entiendes? gobierno, nosotros no tenemos Ese es el, gobierno. ese es el problema que hay en el Entonces te país. tienes Entonces, que los tener venezolanos no claro, saben en qué confiar. Entonces, los venezolanos se sienten conejillos de India en cuanto al tema de medicamentos cubanos, es la verdad. Entonces, es como conversaba con un amigo hace unos días. Eh, a diferencia de nosotros, Venezuela, de los cubanos, nosotros vimos los Blue Jeans, nosotros vimos medicamentos Pfizer, los venezolanos compraron en algún momento en una farmacia medicamentos de laboratorio. Entonces, el país
ha involucionado en materia de salud a un punto en donde el escuchar medicamentos de países extraños no es del todo confiable y es lógico entenderlo. Entonces hay que dar información, hay que brindar confianza, hay que dar argumentos para que pueda haber el pro vacuna. Por lo menos yo soy pro vacuna, pero necesito también como ciudadano, ya uno se ha documentado, por lo menos en mi caso, me he documentado y sé cuáles son las vacunas en el mundo más efectivas, más eficientes. Y desearía como ciudadano que si me vas a vacunar o me ofreces una vacuna, ofréceme una que de Sí, verdad, como Estado, tú me digas, está pero cara. no te la ofrecen, sí, no te la ofrecen, no tienes otra, ¿ok? No puedes Eh, estar pensando en el pasado porque con el eh, eh, pasado no te va so, el pasado no te va a liberar del coronavirus, ¿ok? Claro, claro, claro. Toca investigar, toca informarse, toca averiguar y si cumple con los parámetros, si cumple con la información. Hay papers que se hacen de cualquier cantidad de medicamentos que en este momento están utilizando. Hay investigaciones que día tras día, porque hay que reconocer, como tú lo decías al principio, es una situación que vino a tomar al mundo por sorpresa. Entonces, el mundo está buscando ponerse al día, el mundo está investigando, el mundo está publicando informaciones, está publicando opiniones. Entonces, hay suficiente material válido para tratar de documentarse si no hay quien ofrezca esas garantías y tratar de escoger cuál es la mejor opción o de la opción que está, qué características tiene positivas y negativas y tomar en base al balance de riesgo, factor riesgo y beneficio, tomar las decisiones. Pero hay que informar a la gente, hay que informar qué es lo que se está poniendo, más allá de simplemente hablar de las relaciones amistosas de un país o de una ideología, como no, hay que decir las bondades que tiene el instrumento, hay que garantizarle esa información para poder brindar confianza, que es producto a la ausencia de esa información, es que hay esa desconfianza y hay que hay este retroceso y este gran impacto que, como te comento, tiene al país en este momento, en una situación muy complicada. Entonces hay que informar, hay que dar... Yo lo que sí. veo, y me perdonas porque hemos pasado largamente del tiempo que habíamos acordado, es que tú sigues esperando que un régimen que ha demostrado su absoluta incapacidad para lo que le conviene a los ciudadanos, ¿okay? Le estás exigiendo que la tenga. No la tiene No, porque ni le interesa no, tenerlo, ni lo es sabe correcto. tener. No es una posición personal, te estoy diciendo el deber ser, ¿no? ¿Okay? Más allá de la opinión, ese es el deber ser que se Bueno, ofrezca. sí, Ahora, sí. sabemos, y el venezolano así Como lo el entiende, y deber por eso ser no de los confía. militares en este momento es cumplir con la Constitución y sacar a esta gente. Y como el deber ser del Tribunal Supremo de Justicia del régimen es, ¿cómo se llama?, enjuiciar a las personas enjuiciables de ellos que han violado la Constitución. Y no lo hacen porque es una narcodictadura. Es peor que una dictadura. Entonces, no puedes Entonces la narrativa, esperar que te convenza. exactamente, pero el deber ser es que se aporte. Si se quiere obtener, se tiene que darse información. Si no, seguimos como estamos. Pero es tu vida. Más gente desconfía de la información, más gente desconfía de las propuestas del Estado en cuanto a vacunación, a la Pero ¿qué candidata es lo que cubana. desconfían? Que con esa vaina cubana los El, van a matar, el tema, bueno, esa medicina los va a matar. la pregunta solamente fue al punto de vista de confianza. Entonces, ¿qué Sí. sucede, Napoleón? La pregunta fue hacia allá. ¿Confía o no confía? Ahora, las razones por las que no confía es otro tema, no se investigó allí. Ahora bien, no confía la persona, bueno, porque esa candidata viene de un país que lamentablemente, esto es una presunción porque no se preguntó, no es un país que al venezolano se le venda como primer mundo, como un país potencia. El venezolano, ciertamente, como tú dices, habrá historia, habrá un reconocimiento mundial a un segmento de la medicina cubana, pero para los venezolanos, la imagen de Cuba, esto lo hago afuera de lo que se puso todo aquí, basado en otro estudio, la imagen de Cuba como un país que chulea a Venezuela, eso es algo que está arraigado en los venezolanos. Y esa Entonces, es verdad, esa es la verdad. entonces el venezolano desconfía de instrumentos que puedan venir de allá, producto de la misma naturaleza, relación-beneficio que el gobierno cubano ha tenido. Entonces, para poder conseguir esa confianza y esa disposición a colocarse una vacuna cubana, bueno, tienes que brindar información. O sea, ok, que no lo van a hacer, pero es el deber ser, que no está en su ADN.
bueno, entonces se van a conseguir con la desconfianza. Porque Pero el venezolano necesita ganar confianza. lamentablemente todo cae en esa cosa que se llama política, que cada vez se está descubriendo más que en el mundo entero, en este momento, no sé si antes, no creo que antes haya sido como ahora es, está muy podrida. En unos países más que en otros. Bueno, bien interesante, sobre todo la discusión que tuvimos al final, ¿ok? Para que la gente tome sus medidas y vea qué hacer. Y bien interesante esta encuesta que ustedes han hecho, como siempre, las encuestas de Megaanálisis. Él es el vicepresidente de Megaanálisis, es Rubén Chirinos Leañez. Rubén, de verdad que muchísimas gracias, ¿sí? ¿Ok? Gracias a ti, Napoleón. Siempre la orden. Hasta luego.